Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una noticia que, de verdad, está haciendo temblar los cimientos del mundo del corazón. Si les gusta el drama, las sorpresas y, por supuesto, nuestros actores favoritos, prepárense porque esto les va a encantar. Y antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso ni una historia que les haga latir el corazón un poco más rápido. Anímense, que aquí les esperamos con los brazos abiertos y las noticias frescas. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su físico y sus papeles en telenovelas que nos han tenido pegados a la pantalla. Ustedes saben que Can Yaman es de esos personajes que nunca dejan indiferente a nadie. Siempre está en boca de todos, ya sea por sus proyectos profesionales, sus relaciones sentimentales o simplemente por su presencia magnética. Pero lo que ha revelado recientemente, y digo revelado porque parece que ha salido a la luz de forma inesperada, es algo que nadie se esperaba y que está causando un verdadero revuelo en las revistas, en las redes sociales y, seguramente, en las conversaciones de café. Imaginen esto. Están leyendo su revista favorita, o navegando en sus redes sociales, y de repente, ¡boom!, una portada o un titular les deja boquiabiertos. Algo así es lo que ha pasado con Can Yaman. Durante mucho tiempo, la vida privada de los famosos es un enigma que todos queremos descifrar. Intentamos adivinar sus pensamientos, sus sentimientos, sus motivaciones. Y cuando uno de ellos decide abrirse, de forma sincera y vulnerable, el impacto es innegable. Can Yaman, este actor que proyecta una imagen de fuerza y confianza, parece que ha decidido bajar un poco la guardia y compartir algo muy personal que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿De qué se trata esta confesión que está sacudiendo las revistas? Bueno, parece que no es una simple anécdota o un comentario casual. Estamos hablando de algo que toca fibras sensibles, algo que podría redefinir nuestra percepción sobre él, sobre su carrera e incluso sobre los desafíos que enfrentan las figuras públicas. La clave está en la autenticidad. En un mundo donde a menudo vemos solo la fachada, la imagen cuidadosamente construida, las confesiones sinceras tienen un poder especial. Y cuando vienen de alguien como Can Yaman, cuya imagen pública es tan potente, el efecto se multiplica. Lo que se rumorea, y esto es lo que ha prendido la chispa, es que Can Yaman ha hablado sobre, atención, las presiones de la fama, los sacrificios que ha tenido que hacer y quizás, solo quizás, sobre la dificultad de mantener relaciones personales genuinas bajo el escrutinio constante. Piensen en esto, cada paso que dan, cada palabra que dicen, está siendo analizada. El amor, la amistad, incluso los momentos más íntimos, pueden convertirse en noticia. Es un precio que algunos famosos pagan, y Can Yaman parece que ha decidido compartir la carga, o al menos, una parte de ella. Ha habido muchas especulaciones sobre su vida amorosa, como es natural. Cada nueva pareja, cada rumor genera un huracán mediático. Pero esta confesión va más allá de los titulares efímeros de romances. Se adentra en lo que significa ser Can Yaman, el hombre detrás del actor, el que vive las 24 horas del día con una lupa encima. Y eso, amigos míos, es fascinante y, a la vez, un poco sobrecogedor. Lo que me llama la atención de esta situación es cómo la industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, donde las telenovelas son un fenómeno global, puede ser tan exigente. Se espera que los actores sean perfectos, que encarnen roles heroicos o románticos de manera convincente, pero también que mantengan una vida personal ejemplar, o al menos discreta. Y cuando un actor, que ha construido una carrera basada en esa imagen, decide revelar sus propias vulnerabilidades, se genera un contraste muy interesante. Imaginemos por un momento las entrevistas que han salido a la luz. No son las típicas respuestas cortas y evasivas. Parece que Can Yaman se ha explayado, ha compartido detalles íntimos de su experiencia. ¿Habla de la soledad que puede acompañar a la fama? ¿De la dificultad para confiar en las personas, sabiendo que muchos pueden acercarse por interés? ¿O quizás ha abordado la presión de tener que mantener una imagen de hombre perfecto, cuando en realidad es un ser humano con sus propias luchas y dudas? Los detalles específicos son lo que realmente están marcando la diferencia. Las revistas no hablan de algo que dijo Can Yaman, sino de la confesión de Can Yaman sobre X o Y. Y ese X o Y es lo que nos mantiene en vilo.
Podría ser sobre la salud mental, un tema que afortunadamente se está abordando más abiertamente, pero que aún sigue siendo un tabú en muchos círculos. Podría ser sobre la presión para cumplir con ciertas expectativas, ya sean físicas, profesionales o personales. O podría ser algo incluso más personal, que toque el terreno de lo sentimental y las dificultades que esto conlleva. La forma en que se ha dado a conocer esta confesión también es importante. ¿Fue una entrevista exclusiva y planificada? ¿O surgió en un momento más espontáneo, quizás respondiendo a preguntas directas? La espontaneidad a menudo revela una verdad más cruda, más auténtica. Si ha sido algo que él mismo ha decidido compartir, demuestra una valentía considerable. Porque, seamos honestos, no es fácil exponerse de esa manera. Y es aquí donde podemos aprender algo de esta situación. Todos, en mayor o menor medida, experimentamos presiones en nuestras vidas. Ya sea en el trabajo, en la familia, o en nuestras relaciones. La fama de Can Yaman amplifica estas presiones a niveles estratosféricos, pero la esencia del sentimiento, la lucha interna, puede ser algo con lo que muchos de nosotros nos identifiquemos. Ver a una figura pública admitir que las cosas no son siempre perfectas, que hay momentos de duda o dificultad, puede ser un bálsamo para el alma. Además, esta confesión tiene el poder de humanizar a Can Yaman. A menudo las estrellas de cine y televisión se perciben como seres casi perfectos, inalcanzables. Cuando revelan sus luchas, se vuelven más cercanos, más reales. Y eso, creo yo, es algo que los fans valoran enormemente. La conexión se vuelve más profunda cuando sentimos que entendemos las complejidades de la persona, no solo su personaje en la pantalla. Las reacciones en las redes sociales también son un reflejo de esto. Verán comentarios de apoyo, admiración por su valentía, pero también quizás alguna crítica o malinterpretación. La forma en que se maneja esta información, y cómo el público la recibe, es un microcosmos de cómo vivimos en la era de la información. Lo que es seguro es que esta confesión de Can Yaman no pasará desapercibida. Está marcando un antes y un después en cómo se habla de él y, quizás, en cómo él mismo se presenta al público. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las portadas de revistas, hay personas con historias complejas y sentimientos profundos. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo gira en torno a una confesión muy personal de Can Yaman. Parece que ha decidido compartir aspectos de su vida que van más allá de lo superficial, abordando las presiones de la fama, los sacrificios y quizás las dificultades para mantener la autenticidad y las relaciones genuinas bajo el escrutinio público. Esta revelación está generando un gran revuelo porque humaniza al actor, nos permite ver sus vulnerabilidades y genera una conexión más profunda con él. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, la vida no es siempre un camino de rosas y que la valentía de compartir nuestras luchas puede ser inspiradora. Pero profundicemos un poco más en lo que esto podría significar para la trayectoria de Can Yaman y para la percepción pública de los famosos en general. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras a nivel mundial, se caracteriza por una intensa presión para mantener una imagen impecable. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan un nivel de fama internacional, se convierten en íconos. Se espera que sus vidas privadas reflejen, en la medida de lo posible, los valores positivos que proyectan en pantalla. Cuando Can Yaman, conocido por sus roles románticos y su atractivo físico, decide hablar sobre las grietas en esa fachada, está enviando un mensaje potente. Es posible que esta confesión aborde la soledad inherente a una vida en constante movimiento, con rodajes en diferentes países y agendas apretadas. La dificultad de establecer y mantener relaciones significativas cuando el tiempo es escaso y el ojo público siempre está presente puede ser devastadora. Imaginemos la sensación de no poder compartir momentos cotidianos, de tener que ser cauteloso con cada interacción social por miedo a que se convierta en un titular o en un rumor. Can Yaman podría estar verbalizando una experiencia que muchos otros famosos viven en silencio. Además, la presión por mantener una imagen física perfecta es inmensa. En un mundo donde la apariencia lo es todo, las exigencias de la industria pueden ser implacables. Los actores se enfrentan a dietas restrictivas, rutinas de ejercicio extenuantes y, en ocasiones, a la cirugía estética. Si Can Yaman ha hablado sobre esto, estaría abordando un tema de gran relevancia para la salud mental y el bienestar de quienes viven bajo el escrutinio constante.
La constante comparación con estándares de belleza a menudo inalcanzables puede generar inseguridades profundas, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo. Otro aspecto crucial podría ser la salud mental. La fama repentina y abrumadora, la exposición constante y la falta de privacidad pueden tener un impacto significativo en el bienestar psicológico. Es esperanzador que figuras públicas como Kanyaman se atrevan a hablar sobre la ansiedad, el estrés o la depresión que pueden acompañar a la vida en el ojo público. Al hacerlo, no solo alivian su propia carga, sino que también abren un canal de diálogo sobre la importancia de cuidar la salud mental, rompiendo estigmas y animando a otros a buscar ayuda. Pensemos en el contraste. Por un lado, tenemos al Kanyaman de las telenovelas, el galán que encarna la pasión y el romance. Por otro, el hombre que, según se desprende de estas revelaciones, ha navegado por aguas turbulentas, ha enfrentado sacrificios y ha sentido la presión de un mundo que a menudo exige perfección. Este contraste es precisamente lo que hace que la noticia sea tan cautivadora y significativa. Demuestra que detrás de cada personaje icónico, hay una persona real con sus propias batallas. La forma en que se ha presentado esta confesión es clave. Si fue una iniciativa suya, demuestra una madurez y una valentía impresionantes. Significa que ha decidido tomar el control de su narrativa, ofreciendo una versión más completa y honesta de sí mismo. Si por el contrario surgió a raíz de preguntas incisivas, su respuesta aún así revela una voluntad de abrirse y de compartir su verdad. Ambas situaciones son valiosas para el público. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las redes sociales nos permiten tener una conexión aparentemente directa con las celebridades, la tentación de idealizarlas es enorme. Nos olvidamos de que también son seres humanos con sus miedos, sus inseguridades y sus momentos de fragilidad. Las confesiones como la de Kanyaman nos traen de vuelta a la realidad, recordándonos que la perfección es una ilusión. Las repercusiones de esta confesión podrían ser amplias. Para los fanáticos de Kanyaman, podría significar una conexión más profunda y auténtica con el actor. Ver sus vulnerabilidades podría generar empatía y admiración, fortaleciendo el vínculo que tienen con él. Para la industria del entretenimiento podría sentar un precedente, animando a otros actores a ser más abiertos sobre sus experiencias. Y para el público en general, es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la fama, los sacrificios que implica y la importancia de la autenticidad. La forma en que las revistas y los medios de comunicación manejen esta información también será crucial. ¿Se explotará para crear más drama, o se abordará con la sensibilidad y el respeto que merece? Esperamos que predomine el enfoque humano, que se celebre la valentía de Kanyaman por compartir su verdad. En definitiva, esta noticia sobre Kanyaman es mucho más que un simple chisme de celebridad. Es una ventana a la complejidad de la vida bajo los reflectores, un recordatorio de la humanidad que reside en cada uno de nosotros, independientemente de nuestra fama. Es una invitación a la empatía, a la comprensión y a la valoración de la autenticidad en un mundo que a menudo valora la imagen sobre la sustancia. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué les parece esta confesión? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus experiencias más íntimas? ¿Cómo creen que esto afectará la imagen de Kanyaman? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que anímense a escribir. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les harán pensar, sentir y por qué no soñar. Hasta la próxima.